de- o sea, la primera vez que supe de la existencia de Porfirio fue a través de los diarios, como todo el mundo. El 12 de septiembre del 2005, cuando sucedió que Porfirio secuestró un avión rumbo Florencia-Bogotá. Y 3 meses después fui y le toqué la puerta. Y así fue que empezó la relación. La primera vez que lo conocí, me dio el mismo recalentado que le daba a todo el mundo que lo visitaba. Y esa visita fue hasta un poco aburrida, ¿no? Sin duda. Lo habían entrevistado tanto, lo habían buscado tanto que no conocía a Porfirio, conocía al llamado y bautizado Aeropirata. Pero a medida que todo el mundo pasó a otra noticia, la nueva bomba noticiera, ya Porfirio quedó un poco más olvidado y yo seguí regresando. Y creo que eso es lo que abrió, a raíz de 5 años de un proceso de conocimiento. Yo filmé una película al interín, pero seguí regresando a Florencia a visitar a Porfirio. Y ahí se armó esta conexión entre él y yo y encontré mi protagonista. Finalmente decidí que él interpretaría un papel que aun cuando es el del mismo, sigue siendo un papel, pues los amores, desamores, relaciones, espacios que ven en la película solo existen en la película. Todo está dibujado, todo está escrito, pero aún así Porfirio logró una gama de emociones creo que increíble y finalmente hicimos una muy buena combinación porque él no estudió actuación y yo tampoco estudié cine. Y a Haas la encontré porque la mamá era vecina o vivía muy cerca de la casa de Porfirio, así que la vi un día por ahí y la comencé a filmar con una cámara de video, me gustó y bueno, adelante con ella. Y Harry es el verdadero hijo menor de Porfirio, vivía con su mamá en ese entonces, no lo conocí en mis primeras visitas, pero lo conocí luego y me interesó, especialmente tenía algo muy corporal, muy joven, muy fuerte, que hacía un contrapunto a su papá en términos de su agilidad, de movilidad y espacio vertical en contrapunto a la horizontalidad de Porfirio. Y finalmente así fue que se armó el casting central y como última cosa les cuento que lo que sucedió es que alquilamos la casa que aparece en la película, que no es la casa Porfirio. Llevé a Porfirio a vivir ahí bajo un contrato actoral, después a Haas y eventualmente a Harry. Y esas semanas que vivieron juntos hicieron una especie de tejido familiar de conocimiento y tensión, porque muchas veces no querían estar ahí, se me volaban, pero estaban viviendo bajo el mismo techo y eso es lo que da a la película ese gran realismo, aun cuando es una familia ficticia, no es su espacio, no son familia, no viven ahí. Y eso fue como los cimientos de la película. ¿Alguien alzar la mano para preguntar? No. Hola, buenos días. Buen día. Mi nombre es Rafael de Gia.com. Quisiera preguntarte con respecto al contenido de la película. Habiendo tantas situaciones desde la psicología médica interesante para deshilar en torno a la situación del protagonista, me queda una confusión o una duda y es, en la película hay solamente 2 momentos en los cuales Porfirio está tratando de contactarse con el Estado o en este caso con el abogado. Ajá. Realmente el enfoque de esos 2 momentos es que el abogado no le está prestando mucha atención al caso de él, pero la película se enfoca en Porfirio contra el Estado. O sea, o lo entiendo mal o en el desarrollo de la película quedan unos baches muy largos dentro de los 2 puntos.
la psicología médica en torno a un caso como el de él o el desgilamiento del momento. Creo que entendiste mal la película. La película, si lo ves de un sentido completamente lógico a lo que estás apelando, pues Porfirio lo que necesita es un abogado y lo que quiere es plata. Pero la película apunta a algo mucho más existencial, y es que un alma como la de Porfirio se quiere hacer ver, se quiere hacer sentir, y por eso había inclusive una chispa muy actoral en el grito de hacerse conocer y recuperar su singularidad en algo tan dramático como fue un hombre que no puede caminar, decide volar, esconde explosivos en un pañal y pide hablar con el presidente. Eso no es simplemente para tapar una necesidad económica, sino también había un deseo ahí, lo vi desde el principio, de hacerse ver, de hacerse conocer, tanto así que cuando yo llegué a Florencia, la primera vez yo pregunté por Porfirio Ramírez y nadie sabía dónde vivía, quién era Porfirio Ramírez, pero cuando dije el Aeropirata, inmediatamente me dijeron a su casa. Él se convirtió en un héroe conocido por todo el mundo, inclusive Porfirio cuando hace negocios dice una rifa al Aeropirata, la tienda del Aeropirata, y ese grado es su pequeña victoria, porque finalmente no consiguió el dinero, no consiguió el cuidado médico que quería, pero consiguió el reconocimiento de todo el mundo y salió de la masa anónima de desplazados que hay en esa ciudad, ¿no? Así que la película sí trata esos temas particulares, pero ataca, me parece, a lo que todos estamos buscando en este mundo, de recuperar nuestra individualidad. Gracias. Buenos días. Mi nombre es Fabián Rojas, del Movimiento Artístico Cinematográfico Audiovisual. Bueno, Alejandro, quisiera que me contara un poco sobre la narrativa, sobre la poética que utilizas al cerrar la película. El por qué, digamos, no nos muestra el final que ya conocemos, sino al contrario, deja la película mucho más abierta, ¿no? Me parece muy curioso que todo el mundo busca lo que está esperando y si le muestras algo distinto se molesta, inclusive, no tú, pero en general. Creo que para nadie es nuevo la violencia que existe en este país. Sin embargo, a mí lo que me interesaba era llegar a esa violencia en su lado más humano, ¿no? Y lo que me interesaba era algo más parecido a la vida real, que es en vez de crear un arco dramático, como tanto hablan en la dramaturgia, en el guión, quería crear un círculo y es lo que me interesó, que es una película donde pasa de todo y no pasa nada, ¿no? Y es un hombre que arranca y termina en exactamente el mismo lugar, inclusive el cuadro fílmico es el mismo, en el mismo espacio. Al principio, Porfirio está en su condición de discapacitado, encerrado en estas 4 paredes y al arranque de la película acentúa ese sentimiento carcelario. Y cuando termina, está otra vez en esa misma cárcel, pero ya no es metafórica, es literal, está cumpliendo una condena de casa por cárcel. Y el principio de la película podría ser la continuación del final, así que cierras ese círculo. Y lo que me interesaba no era dar información al final, sino como dije antes, que él llegue el momento en el cual él ya no es Porfirio, él es Aeropirata y como canta al final, por todos muy conocido. Así que él se revela como él mismo al final y también da a entender que esa es una pequeña victoria, porque lo que está cantando finalmente es un corrido prohibido, que es eso muy, ¿no? muy de Latinoamérica, la idea de a través de algo ilegal hay una especie de notoriedad y fama y orgullo, ¿no? Hola. ¿Está prendido? Sí. Yo soy Luisa Ordóñez del Observatorio de Cine de la Universidad Nacional. Quisiera hacerte una pregunta también en el orden de lo que tú estás diciendo sobre el problema de la violencia en el país a través del cine. Desde el punto de vista sobre todo de la censura y de la autocensura, de pronto que tú como director pudiste o no haber tenido que hacer o sentir que tenías que hacer pues con respecto a este tema, ¿no? ¿Tuviste algún problema de censura o de autocensura como pensando el proyecto y tratando de ejecutarlo? Pues yo sé que es difícil la pregunta, pero quisiera saber porque es un tema que en los últimos 10 años hemos visto muchas películas que tratan este problema y lo tratan así como tú lo dijiste, pasa todo y no pasa nada al mismo tiempo. Entonces, si de pronto estas metáforas también son una forma de autocensura. La pregunta es muy sencilla. No recibí
ningún tipo de censura, bajo ningún concepto. Todo lo que ven en la pantalla es completamente libre, así que cada acierto, al igual que cada error, es completamente mío y del equipo. No hay ningún momento de interferencia. Es más, hay un apoyo considerable para decirte que usamos el avión, que finalmente es del ejército, el avión de Satena. Así que hubo todo un tipo de apoyo. Filmar en Florencia no fue fácil, hubieron momentos de tensión. Por ejemplo, nos tocó el bombardeo que mató al Mono Jojoy, nos tocaron las elecciones presidenciales que llevaron a Santos al poder, la celebración del Bicentenario. Y Florencia tiene tiene algo como de lejano oeste, de pueblo fronterizo, que de repente se vacían las calles, ¿no? Y solo queda una fuerte presencia militar. Y tuvimos escolta día y noche, no algo que pedimos, sino que nos lo ofrecieron. Pero la gente del Caquetá no hizo otra cosa que brindarnos su mayor sonrisa y ayuda, todo el mundo, en todos los pueblos. Nos metimos a unos lugares, por ejemplo, el pueblo de Playa Rica, que ha sido tomado por la guerrilla, por los paramilitares. Hay unas escenas en el campo, por ejemplo, un pasillo encerrado con murciélagos. Para que han visto la película, esas tomas son en Playa Rica. Así que es una película completamente libre, yo tuve completa libertad de expresión. Hola, mi nombre es María Ospina y yo soy profesora de la Universidad de Wesleyan. Y mi pregunta es con respecto a las decisiones visuales que te llevaron a plantear encuadres que duran una cantidad de segundos, a pensar en una cámara que no tiene mucho movimiento, y si nos pudieras hablar un poco de eso, de por qué decidiste filmar así, pero también de ese momento en la mitad de la película en el que la cámara sí se mueve, que es un momento en que aparece como un espacio que no estoy segura si es la casa, donde aparece como un miquito en una esquina y como verde, naturaleza, otro tipo de espacio. Si pudieras hablar un poco de eso, pero también en general de cómo pensaste tú estos encuadres, esta especie de lentitud deliberada visual. Bueno, hay dos cosas ahí, el tiempo y la identidad visual. La identidad visual de la película nace del mundo en el cual se mueve Porfirio, un mundo que se limita por lo general a una cama y a una silla. Así que bajé la cámara y filmé exclusivamente entre 1 metro a 1,20 m de altura todo el tiempo. Cuando tú bajas la cámara a ese nivel, naturalmente tiendes a las 2 dimensiones, le quitas ese elemento de tercera dimensión y eso trae algo muy pictórico al cuadro, por eso mucha gente habla de pintura cuando ve la película, pero no es por un asunto de belleza estética, sino más bien sucede a través de la puesta y este mundo bajo de la película. También el formato CinemaScope, que es un formato utilizado para películas de vaqueros y épicas y exteriores gigantes, aquí le di la vuelta completamente y lo usé exclusivamente para lugares muy solos y interiores bastante pequeños, cuartos de 3x2, 4x4. Y eso lo que genera es que acentúa las líneas del horizonte, entonces mete a Porfirio, digamos, en su soledad, en su claustrofobia, porque la gente que camina a su alrededor, que camina en lo vertical, es literalmente cortada por el cuadro. También en el CinemaScope hay un fuera de foco a ambos lados, por lo tanto el personaje lo centras, es muy frontal y se vuelve siempre el eje de atención. Y al centrar el personaje eso marca una simetría, y la simetría por lo general, sea en el cine, lo podemos ver en The Shining de Kubrick, o sea en las culturas ancestrales latinoamericanas, se asocia con un estado alterado de conciencia. Y eso fue algo como muy importante, que hay algo sucediendo ahí con el personaje, esa simetría marcada. En cuanto al movimiento, los movimientos son efectivamente justo con la silla, no solo en el campo, en el traveling, sino también cuando él sale de la casa o cuando está buscando el cargador del celular. El dolly más barato es una silla de ruedas, así que nosotros lo que hicimos es básicamente mimetizar el movimiento de la silla de Porfirio con el dolly. De esa manera el dolly y la silla se mueven exactamente igual, tanto así que la cámara se mueve mucho más de lo que tú te imaginas. Pero la gente no lo percibe porque el movimiento es continuo. En cuanto a
a las imágenes que ven, pues la película sucede casi exclusivamente en Florencia, donde todo es concreto, asfalto, ciudad. Hay algo muy de estar ahí encerrado en esta casa, y hay destellos a lo largo de la película del campo, una cierta nostalgia, una cierta añoranza. No le puedo dar un significado literal, es algo más lírico, pero sí, hay un abandono. Por primera vez vemos unas bananeras, el verde, la brisa, el campo, ¿no? Finalmente hay algo ahí de una nostalgia que se percibe, ¿no? Y luego, obviamente, el personaje habla de sueños, no necesariamente de esos sueños, pero sí de un mundo interior, así que pueden ver que ahí se está, digamos, centrando algo más, sí, interior, ¿no? ¿Era eso? Hola, yo quisiera saber cómo se le vende una película como Porfirio. Pues tengo entendido que ha tenido una ruta de largos festivales y quería saber pues qué es lo que han resaltado los festivales de esta película, y especialmente cómo se le vende, uno como productor, cómo le vende una película como Porfirio a estos festivales. ¿Cómo se vendió a los festivales? ¿Cómo? Eso no entendí. Sí, o sea, básicamente cómo fue el proceso de llegar a todos los festivales, los prerequisitos, no sé, todo lo que nos puedan contar acerca de esto, y qué es lo que los festivales han resaltado específicamente de la película para que se haya llevado estos premios. En cuanto al proceso de los festivales, es un proceso muy democrático. Les mandamos un DVD por correo y nos dijeron que sí, ¿no? Y en Cannes, en el estreno, mucha gente vio la película y desde entonces no tuvimos que mandar muchos DVDs. Así que eso fue bastante emocionante y bastante sencillo. No te puedo decir exactamente qué resaltan los festivales, pero sí el público. Creo que lo que aprendí después de mostrar esta película en Grecia, India, Japón, Corea, en tantos lugares, es que todos somos bastante parecidos y las historias bien particulares tienden a tocar una fibra universal. Y aún así, aunque te guste o no la película, siento que todo el mundo se va sintiendo que vio algo nuevo, algo fresco, y que no se puede ver desde una distancia cómoda. Genera una cierta inquietud, ¿no? Por saber cuándo trafica la película en el realismo, cuándo entra ficción, y como la película no arranca diciendo esto es real o esto es basado en hechos reales, por lo tanto merece tu atención, sino que simplemente entras como una ficción, depende mucho qué llevas de la película. Pero creo que lo más emocionante que sucedió en los festivales fue tal vez el premio que ganó Porfirio a Mejor Actor en Francia, que fue muy emocionante y en manos de Ricardo Darín. También, bueno, había el festival más importante, la India, el más grande, que yo no fui porque pensé que, bueno, no, estaba muy lejos, no íbamos a ganar porque en la India son muy sensibles a temas de terrorismo, también muy poderosos, y sin embargo ganamos mejor película allá. En Grecia por ser la película más original, y eso es lo que creo que más se ha resaltado, que es como la película su propio, y esa fue nuestra primera crítica, que está como en su propia especie, como que generó creó su propio género. Sí, ha sido como una ruta, sí, muy privilegiada. Ya estrenamos comercialmente en Holanda, en Bélgica, en España, y el próximo viernes acá, así que creo que esta será el momento más importante de la película. Yo por lo menos pensé que estaba como muy listo para ver la película con público, ya lo había hecho 1000 veces y ayer estaban muertos los nervios y tuve que salir 1000 veces de la sala. Espero que ese haya sido ¿sí? Mi nombre es Giovanni Patiño, de la Prensa Universo Centro de Medellín. Quiero hacer una pregunta a Porfirio. De hecho, felicitaciones a todo el grupo. Me gustaría saber qué sintió en el momento que le entregaron su premio en Francia, en Cannes, y qué le puede reflejar a usted, pues a nosotros, desde su punto de vista de actor natural. Bueno, yo quiero decirle pues que a mí me llamaron de Francia de que había ganado un premio como el mejor actor, y pues eso me llenó mucho de sentimiento y de orgullo, pues alcanzar una meta esta de primera vez, yo presentarme en un cine, y pues para mí fue algo sensacional.
gracias a la autoría de Alejandro y de todo el grupo que me apoyaron para poder llevar esto a una realidad. Esta pregunta es para Porfirio. Ya que eres o trabajaste en la película como actor natural, ¿qué tan difícil fueron, sin haber tenido experiencia actoral, en las escenas de sexo? ¿Te sentiste muy incómodo? ¿Cómo se manejó eso para poder lograr el nivel artístico que buscaban sin que en lo personal te sintieras afectado? Bueno, esas escenas que tuvimos, pues las hicimos con mucho profesionalismo y con la ayuda, como digo, con la ayuda de todos ellos pude llegar a todas esas filmaciones que yo no tenía conocimiento ni nada, pero con el apoyo de ellos lo pude lograr. Aquí. La pregunta es para Francisco. Me gustaría que nos compartieras un poco cómo fue el proceso de gestación del proyecto, la estructuración y toda la parte del desarrollo, cómo lograste entrar, cómo lo manejaste. Vale. Bueno, hacer esta película fue otra película en sí y fue un proceso muy intenso que creo que llegamos a los límites. Se requirió mucho coraje y yo le metí mi vida a este proyecto. Aquí hay un antes y después. Yo no era productor, yo trabajaba como la mayoría de gente en una oficina moliendo números, y Alejandro lo conocí en un festival cuando él estaba presentando Cocalero y me habló de la historia, y luego cuando él fue al Atelier en Cannes me presentó varias versiones del guión y cuál era la mirada de la película, y hicimos clic. Hicimos clic cuando en algún comentario que yo le hice, yo le dije, mira, yo no quiero una película de acción, yo quiero una película de una mirada existencial del ser humano. Y luego él me dice, como una sorpresa, estamos aquí. Cada vez yo veía que la secuencia del avión se iba reduciendo hasta que pues es lo que ustedes ven. Luego Alejandro me invita a Florencia y a la casa de Porfirio, y ese momento fue cuando ya me casé con la película definitivamente. Me preguntó, bueno, ¿qué piensas de que Porfirio es el actor? Y yo le dije, yo nunca haría esta película sin Porfirio como actor. Y ese fue el inicio de un tsunami para mí, porque ya significaba trasladar mi mundo a la casa de Porfirio en Florencia y trasladarme en cuerpo y alma a este lugar tan remoto, tan alejado de mi familia. Y de ahí las dificultades, uno, que significa rodar con lentes CinemaScope. Esta es la primera película en Colombia que se hace con ese tipo de lentes. Y todo fue como Alejandro me dice un día, no, pues, ¿qué tal si te vas para Alemania mañana y negocias los lentes? Estábamos de vuelta del basurero Doña Juana porque íbamos probablemente a utilizarlo como locación, y para mí fue muy fácil salir del basurero al aeropuerto y tomar un vuelo a Viden, un pueblo en la frontera con Checoslovaquia, y negociar los lentes. Luego me dice, bueno, ¿y qué tal si rodamos con un equipo de cámara que existe la posibilidad de que esta casa de equipos alemana nos preste los equipos? Bueno, pues intentemos negociarlos. Vaya para Alemania y negocie los 400 kilos de equipo. ¿Y ahora cómo traemos los equipos? Bueno, pues ¿qué tal si le tocamos la puerta a DHL, al presidente, y lo enamoramos de la película? Pues DHL nos prestó su servicio de transporte para traer el equipo, traer los lentes y traer el negativo. Y algo... Sacar el negativo también, que fue peor, porque ya el material expuesto desde Florencia, Caquetá hasta Múnich era realmente una pesadilla. Y nosotros, la mayor angustia mía como productor era que llegara el material,
que lo revelaran y que me dijeran el material está bien. Pero sucedió que el primer día de rodaje, que fue este plano del polígono, este gran plano, y no sé si es porque la lata decía explosión de granadas, se perdió la lata. Entonces te imaginas lo que es tener todo un equipo de rodaje, una situación de absoluta incertidumbre permanente, y en la mitad del rodaje sacamos 40 latas y nos velaron 12 en la aduana de Alemania. Perdimos 4 días de rodaje. Entonces, realmente todo el tiempo estuvimos al límite y es muy fuerte. Sobre todo que éramos alguien habló de la censura. Nosotros éramos un equipo independiente, no teníamos un gran estudio ni nadie más sino nosotros haciendo esta película. Un par de amigos y un equipo muy pequeño que se fue escogiendo por su talento y por su mirada. Y éramos nosotros en una granja en Florencia viviendo como en reality durante el rodaje. Entonces, realmente fue una experiencia para mí que marca un antes y después de Porfirio. Luego, cuando terminamos el rodaje, bueno, ¿ahora qué vamos a hacer? Y ahí la respuesta de los no premios de festivales, digamos, sino premios antes de los festivales que logramos obtener para postproducir la película. Entonces la edición y el diseño de sonido se hizo en Argentina gracias a un premio del Inca que nos ganamos. La mezcla final se hizo en Francia, que creo que son los mejores mezcladores del mundo, gracias a un premio de Fond Sud. Y todo eso se fue tejiendo de una forma tan orgánica que finalmente lo que arrancó como algo muy pequeño termina siendo un proyecto de 5 países, entre España como coproductor, Argentina, Francia, Uruguay y Alemania como distribuidor. Y esa es la vida. Yo creo que de algo que se le mete tanto amor y tanta pasión y tantas pelotas, sale Porfirio. Y yo creo que eso lo digo no por mí, sino por Hasblady, por Harry, por Alejandro y por Porfirio, y por todo el equipo que nos acompañó, tanto de Colombia como de afuera, que muchos en su vida habían pisado este país y terminan el Caquetá. Y unos de pronto por ignorantes fueron allá, no sabían dónde era, pero lo increíble es que ellos sentían, era una paz increíble. Y a mí me decían, como yo era de los pocos colombianos, pilas que la guerrilla está pasando por la casa de Porfirio, pilas que tienen que salirse de aquí en tanto tiempo porque puede pasar algo. Pues nunca pasó nada y creo que esta experiencia les marcó sus vidas también y conocer una Colombia realmente de personas de una hospitalidad y de un cariño inmenso. Entonces realmente este proyecto, como te digo, esto es mi vida y bueno, estamos aquí en Cartagena, creo que ayer casi que estalla el teatro, así que de verdad muy emocionado.